Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizar el modelado de clases de una aplicación y su diagrama de clase en UML partiendo de los requerimientos de la misma dados en un enunciado. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es analizar los requerimientos que debería cumplir nuestra aplicación. ¿Qué es lo que se pide que haga esta aplicación? Deberemos detallarlo al máximo y elaborar una lista con estos requisitos. Imaginaos que tenemos que crear una aplicación para una tienda de mascotas en la que se nos pide que esa aplicación ayude a organizar dónde y cómo se exponen a los animales y que luego permita buscarlos en función de unos criterios que nos van a dar, que serían el nombre, la especie o el tipo de animal. Nos indican además que los animales son de 3 tipos, tendrán animales terrestres, acuáticos y aves, y que cada uno se almacena en un tipo de contenedor, pues las urnas para los terrestres, los acuarios para los acuáticos y jaulas para las aves. Los contenedores están en estanterías y estas están organizadas en pasillos. Imaginaos que además nos indican que tenemos que hacer corresponder el tamaño de las urnas con el tamaño de los huecos que hay en las estanterías. Pues empezaríamos a realizar nuestro análisis. Lo primero que tendríamos que hacer es ver qué se pide que haga nuestra aplicación y detallarlo al máximo. Si nosotros nos centramos en lo que hemos visto, vemos que lo que se nos pide es organizar y buscar por posición a los animales, tanto por su nombre, su especie o por el tipo de animal, si es terrestre, acuático o un ave. Eso sería el primer paso, por lo tanto lo debemos especificar. Una vez que hemos detallado esta lista, podemos proceder al paso siguiente. El paso siguiente sería la identificación de clases. Generalmente es bastante sencillo identificarlas, puesto que lo único que tenemos que hacer es buscar conceptos asociados al dominio en el que estamos trabajando, en este caso una tienda de mascotas. Y a la vez que vamos identificando estas clases podemos ir considerando las jerarquías que creamos oportunas. Volvemos a nuestro enunciado y nos damos cuenta que tenemos animales, contenedores, huecos, estanterías y pasillos. Esos serían clases sí o sí. Pero es que además tenemos tipos de animales, como son terrestres, acuáticos y aves, y por otro lado el tipo de contenedor, que son urnas, acuarios y jaulas, respectivamente, para el uso de cada tipo de animal. Por lo tanto, todo esto son candidatos a convertirse en clases de alguna forma u otra. Concretamente, aquí vemos ya algún indicio de jerarquía, puesto que los animales pueden ser de un tipo. Entonces, esos tipos seguramente heredarán de animal. Lo mismo pasa con el contenedor, que también es de un tipo. Entonces, seguramente tendremos otra relación de jerarquía asociada. Pero es que además nos hablan del tamaño. Ese tamaño tendremos que tenerlo en cuenta también de alguna forma. Por lo tanto, una vez identificadas las clases, llegamos a la conclusión de que tenemos animales, que son de 3 tipos, tenemos contenedores, que también son de 3 tipos, tenemos huecos en estanterías, tenemos que los huecos tienen un tamaño en el que el contenedor debe caber, y tenemos unos pasillos que organizan las estanterías. Por otro lado, tenemos una correspondencia entre contenedores y animales, puesto que unos tipos de contenedores solo pueden contener a un único tipo de animal. Hecho esto, vamos a pasar directamente a nuestro UML. Como veis, he preparado aquí todas las clases que se nos han presentado y que hemos identificado. Tenemos por un lado el animal con sus tipos de animales, que sería ave, acuático y terrestre. Por otro lado tenemos el contenedor con sus tipos de contenedores, que son la urna, el acuario y la jaula. Y por otro lado, tenemos los pasillos que tienen estanterías y que tendrán huecos. Ahora mismo no hemos puesto ninguna relación. Finalmente, hemos incluido también un tamaño en formato de enumerado que nos será útil para gestionar dónde podemos incluir los contenedores y dónde podemos incluir los animales. El siguiente punto es la identificación de relaciones. Cuando identificamos relaciones, tenemos que tratar de no dejar clases aisladas y pensar muy bien también los tipos de relaciones que se plantean entre nuestras clases. Recordad que los tipos de relaciones de los que disponemos son estos. Por lo tanto, vamos a ir definiendo las relaciones que hay entre nuestras clases. Vamos a empezar con la relación entre animal y sus
subclases o subclases derivadas. Como sabéis, para indicar una relación de herencia, nosotros tenemos que indicar estos símbolos y vamos a indicar que un terrestre es un animal, pero también un acuático y un ave. Os habréis dado cuenta que no incluyo acentos y que tampoco incluyo la ñ en tamaño y que aquí no he podido poner pequeño. Esto es cuestión del tipo de codificación que utiliza PlantUML, que si nosotros tratamos de introducir caracteres españoles, nos sucede esto que vemos aquí. Ya veis que queda aquí reflejada la relación de herencia entre estas tres clases y la clase animal. Vamos a hacer lo mismo con la clase contenedor. Ya tendríamos la segunda relación de herencia que se nos va a plantear en nuestra aplicación, que es la de el contenedor y los tipos de contenedores. Ahora nos quedaría establecer el tipo de relaciones que hay entre el resto. Es fácil pensar que animal y contenedor van a estar relacionados, puesto que un contenedor contendrá a un animal. En realidad, también podríamos pensar que la relación estaría entre un animal terrestre y una urna, entre un animal acuático y un acuario, y un ave y una jaula. Y quizá esta forma sea más adecuada porque realmente no vamos a meter a un animal terrestre en un acuario. Lo vamos a hacer así, asociando a urna un animal terrestre. Vamos a suponer que dentro de una urna puede haber varios animales terrestres. Ponemos como n, aunque de las dos formas se entendería. Y un animal concreto no podría estar más que en una urna. Podríamos incluso decir que una urna puede estar vacía. Esta misma relación la vamos a extrapolar a los acuarios y a las aves. Como veis, esto se queda aquí un poquito liado. Vamos a tratar de hacer que animal pase a estar abajo y así lo veremos mejor. Para eso le indicamos que animal tendrá encima a terrestre, que tendrá encima a acuático y que tendrá encima a ave. De esta forma se nos queda bastante organizado el diagrama. Tened en cuenta el tipo de relación de asociación que hemos hecho, que es una relación de agregación, puesto que el hecho de que no exista una urna no va a implicar la eliminación del animal terrestre. Nosotros podremos eliminar una urna y reubicar, por ejemplo, al animal. No hay que destruir el objeto. Bien, pues ya tendríamos toda esta parte organizada. Nos queda la parte de la derecha. En el enunciado se nos planteaba que los contenedores estarían en huecos. Por lo tanto, vamos a establecer una relación entre el contenedor y el hueco. De forma que se establece una relación 1 a 1 en la que un contenedor solo podrá estar en un hueco y un hueco solo tendrá un contenedor. Lo siguiente que me aparece aquí es el tamaño. Voy a establecer las relaciones que tiene tamaño con el resto de clases. La relación que habrá entre ellos será una relación de asociación simple. Esto podemos hacerlo con el resto de clases que van a utilizar tamaño, como va a ser el hueco, e incluso podríamos considerar el animal para ver que un animal grande no puede estar en un contenedor pequeño y que un contenedor mediano no puede estar en un hueco pequeño. Bien, he situado el tamaño a la izquierda del animal y se me queda un poco mejor visualizado. Finalmente, nos quedaría establecer la relación entre pasillo y estantería y entre ellos con el contenedor. La de pasillo y estantería es sencilla porque un pasillo va a contener 0 o muchas estanterías. Y la estantería 0 o muchos huecos. De esta forma ya quedarían
indicadas las relaciones entre el pasillo, la estantería, el hueco y el hueco con el contenedor. De forma que ahora mismo ninguna clase habría quedado aislada. Vamos a comprobar si todo esto tiene sentido. En un pasillo vamos a tener una o muchas estanterías. Si el pasillo se pierde, no tiene por qué perderse la estantería, podemos reubicarla en otro pasillo. Aquí sí que hemos cometido un error, porque si una estantería se pierde, sí que se pierde el hueco. Por lo tanto, la relación entre hueco y estantería debería ser de composición. La relación entre hueco y contenedor es correcta. Si un hueco se pierde, el contenedor no tiene por qué perderse. Y el resto de relaciones, pues las teníamos. Con lo cual, podríamos considerar que hemos estudiado todas las relaciones y que hemos visto que están correctas y que modelan la situación real que se nos ha planteado. Por lo tanto, pasaríamos al siguiente paso. El siguiente paso sería la identificación de atributos, que son los datos que definen a cada clase. Vamos a poner unos atributos básicos a cada clase. Cuando son especificados en los requerimientos, pues tenemos mucho menos lugar a la imaginación, pero independientemente siempre puede ser que la especificación que hayamos hecho nos quedemos cortos y sea interesante tener que hacer inclusiones de nuevos atributos que no habíamos considerado. A ese respecto, pues nosotros vamos a incluir dentro de la clase animal, vamos a poner un ID, que va a ser de tipo string. Ese ID pues podrá ser o bien un nombre o bien un código que se asigne. Al pasillo también le indicaríamos un ID, en este caso podría ser un entero, no habría problema. Bueno, es muy importante indicar el encasulamiento, si los atributos van a ser privados, públicos o protegidos. En este caso, en el animal, vamos a poner que sea protegido, porque es una relación de herencia y nos va a convenir que el resto de clases que heredan de animal puedan acceder a ese atributo. Con respecto al pasillo lo vamos a poner privado. En estantería vamos a poner también un ID que va a ser un entero. En hueco también pondremos un ID. Igual en el contenedor, pero igual que en animal, lo vamos a poner protegido, de forma que ese atributo se herede en el resto de clases derivadas. En la urna, en el acuario y en la jaula, en principio, lo mismo que en los tipos de animales, según nuestras especificaciones, no tendríamos que incluir nada porque todo viene dicho en el propio diagrama y sería la interpretación por parte del programador del diagrama la que haría que dentro de la urna, por ejemplo, se incluyera una colección capaz de albergar animales terrestres. Dentro de la clase jaula se incluiría una colección capaz de albergar aves y así. Igualmente, pues dentro del pasillo deberíamos habilitarlo para poder albergar estanterías y dentro de las estanterías albergar huecos, dentro de los huecos albergar los contenedores, pero eso es algo que viene implícito en las relaciones. Por lo tanto, es un proceso automático y no requiere de su especificación aquí. Igualmente pasaría con el tamaño. Todas las clases que lo usan incluirían un atributo del enumerado tamaño. Si queréis, para que no se nos quede un poco vacío, podemos incluirlo y tampoco estaría mal. Entonces nos vamos a ir al hueco y vamos a incluir el atributo privado tamaño. Lo vamos a hacer también en contenedor. Y como he dicho, aunque no viene en el enunciado, lo podemos hacer también con animal. Hecho esto, nos queda comprobar cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso es la identificación de responsabilidades. Tendríamos que preguntar a cada una de las clases cuál es su función y revisar las funcionalidades y asociarlas a las clases. Para comprobar que lo que hemos hecho es correcto, finalmente deberíamos preguntarnos si las responsabilidades que hemos asignado resuelven todos los requerimientos. Si venimos a nuestro diagrama, podemos empezar a preguntar responsabilidades y ver si cada una de las clases cumple con lo que se le puede pedir. Por ejemplo, la clase ave, lo único que se le puede pedir es que esté en una jaula. La clase animal, le hemos solicitado que tenga un ID y un tamaño y que puedan albergarse en contenedores. Puesto que el hecho de albergarse en contenedores lo hace cada clase derivada en función del tipo de clase que sea, pues también está contemplado. ¿Cuál es la responsabilidad de un contenedor? Pues la responsabilidad de un contenedor es contener animales y eso lo hace gracias a sus clases derivadas
que son las encargadas de contener a uno o varios animales, por lo tanto, responsabilidad cubierta. ¿Cuál es la responsabilidad del hueco? Pues contener un contenedor. ¿Cuál es la responsabilidad de la estantería? Pues la responsabilidad de la estantería sería la de contener huecos y organizar esos huecos. Pues aquí nos damos cuenta que nos falta algo. Al revisar esta responsabilidad nos damos cuenta que no hay ninguna indicación de en qué posición de la estantería se encuentra el hueco. Podríamos pensar que esto es una cosa que podríamos dejar a la fase de programación. Podríamos decir, bueno, utilizamos luego en la estantería una lista de forma que tengamos de manera ordenada todos los huecos y esos huecos tuvieran como posición el índice dentro de la lista. Pero de esa forma sería difícil para el usuario localizar un hueco. Si le dice el hueco 15, ¿vale? El hueco 15 que está en la parte de arriba de la estantería, está en la parte de abajo, al principio, está al final, ¿dónde estaría? Entonces necesitaríamos indicar un sistema de organización. Para no calentarnos mucho la cabeza, lo que vamos a hacer va a ser establecer una serie de posiciones indicando por un lado el nivel de altura, que va a ser, por ejemplo, un short. Incluso podríamos utilizar un byte, porque no creo que haya más de 256 alturas, pero bueno, pensando, bueno, es una tienda de mascotas. Es muy difícil que haya 256 alturas albergando animales. Y por otro lado, podríamos indicar una posición, que a esta sí le vamos a poner un short, y la posición hace relación a si está al principio, sería posición 0, por ejemplo, o al final, que podría ser la posición 300, dependiendo del largo de la estantería. Con esto tendríamos resuelta en qué posición de la estantería se encuentra un hueco. Al resolver responsabilidades nos pueden aparecer cosas que no habíamos tenido en consideración antes. En este caso, al resolver la responsabilidad de quién contiene los huecos, nos ha surgido un problema, puesto que es verdad que conteníamos los huecos, pero no teníamos una forma de indicarle al usuario dónde estaba ese hueco y que fuera sencillo para él interpretarlo. El pasillo sería el encargado de contener estanterías y nos encontramos en la misma situación de antes. ¿En qué posición estaría la estantería con respecto al pasillo? En este caso, a la estantería le vamos a indicar un lado que podríamos crear un enum izquierdo-derecho o simplemente asignar un char. En este caso vamos a dejar un char para que veáis que hay múltiples formas de resolver un mismo problema y no tienen por qué estar mejor unas que otras, dependiendo de cómo se explique y cómo se plantee. En la estantería también vamos a considerar la misma posición que hemos tenido en cuenta en los huecos, pero en este caso sí va a ser un byte, porque no va a haber muchas estanterías dentro de un pasillo. Con lo cual tendríamos finalizada nuestra estantería y el pasillo no necesitaría en principio ningún atributo más. Vamos a revisar con respecto a los requerimientos que con todo lo que nosotros hemos implementado se puede hacer esto. El primer requerimiento era mantener organizada la tienda. Esto está cubierto porque podemos asociar animales a contenedores y podemos asociar contenedores a los pasillos sin ningún problema y de una forma organizada. Sin embargo, ahora mismo no está claro quién es el encargado de poder buscar los animales. Vamos a pasar al diagrama y vemos. Muchas veces para determinar estas responsabilidades lo más inteligente es preguntar a las clases si ellas podrían resolver nuestro problema. Por ejemplo, ¿podríamos decirle a un hueco que nos dijera dónde está un animal? Pues no, porque el hueco solo contiene un contenedor y ese contenedor pues va a tener una serie de animales, pero no todos. Por lo tanto, si nosotros buscamos un animal al azar, probabilísticamente hablando, sería muy poco probable que acertara con el hueco en el que está el animal. Es verdad que el hueco debería ser responsable de decirnos de alguna forma qué animales hay en él, pero no es el encargado de buscar el animal. Por lo tanto, pasamos a la estantería, con la que pasaría algo muy similar. Puede ser que un animal que estamos buscando esté en una estantería o no. Por lo tanto, la estantería no va a poder responder a nuestra pregunta. Pero es que con el pasillo va a pasar exactamente lo mismo. Porque si tenemos 3 pasillos, un pasillo no puede responder si un animal está en él o no. Entonces necesitaríamos, y acabamos de darnos cuenta, una clase más que se encargara de contener a los pasillos y organizarlos. Esta clase va a ser la clase
tienda. Y esa clase tienda va a estar relacionada en forma de composición, es decir, la tienda va a estar compuesta por una serie de pasillos. De forma que un pasillo solo podrá estar en una tienda y una tienda tendrá al menos uno, pero también podrá tener varios pasillos. Bueno, estoy mezclando n y asterisco, espero que me hayáis entendido. Voy a cambiarlo todo para ponerlo de la misma forma. Bien, vamos a darle atributos a tienda, podemos darle un nombre. En principio no tendríamos por qué darle más atributos, porque esta clase sería la clase principal, la que contendría el main. Y a no ser que sea una cadena de tiendas de mascotas, pues solo va a tener una tienda. En el caso de que fuera una cadena de tiendas de mascotas, pues sí que tendrías que poner un ID. Pero en nuestro caso lo vamos a simplificar. Vamos a poner la tienda a la izquierda del pasillo. Efectivamente, a ver si de esta forma conseguimos que se vea un poco más grande. Correcto, ¿está bien? Pues ahora sí que podríamos preguntarle a la tienda dónde está el animal X y ella, buscando dentro de los pasillos buscando dentro de las estanterías en los huecos y los huecos en los contenedores, seríamos capaces de determinar dónde está un animal en función de lo que nos pedían. Y lo que nos pedían era según nombre, especie o tipo de animal. Pues con respecto al nombre y el tipo de animal no hay ningún problema, pero con respecto a la especie sí que vamos a tener un problema, porque no la hemos contemplado. Por lo tanto, vamos a introducir la especie y tendríamos dos alternativas. La alternativa sencilla sería incluir aquí la especie como un string. ¿Ventajas de esta alternativa? Pues la ventaja principal es sencillez. No voy a tener muchos problemas a la hora de establecer especies, de buscar por especie. Además, al considerarlo como string, pues un string tiene sus propios sistemas de búsqueda ya implementados. Pero sí que existiría algún problema, como por ejemplo que tratando de poner la misma especie a dos animales distintos, pues me equivoque en una letra y esté cometiendo una incongruencia. Podría ser que no encontrara a un animal en función de su especie. La solución a esto sería crear una clase especie, que sería la forma más correcta de hacerlo, y establecer la relación correspondiente. Daos cuenta que esta especie, aquí se me ha olvidado el atributo privado, como decía, daos cuenta que esta especie en principio solo va a necesitar tener el atributo nombre. Vamos a ver cómo la relacionamos con animal para que no se nos líe mucho el diagrama. Animal o forma parte de las especies. Vamos a intentar ponerlo al lado. Al otro lado. Así, muy bien. Y de esta forma, bueno, vamos a poner la cardinalidad. Una especie va a contener uno o muchos animales y un animal solo va a pertenecer a una especie. Bien, pues así quedaría resuelto el tema de poder buscar un animal por especie. Al estar la especie almacenada dentro del animal, pues podríamos solicitar a la tienda que buscara un animal en función de la especie. Y pasaríamos otra vez a comprobar esas responsabilidades. Esta estaba cumplida y esta también está cumplida. Ahora nos tocaría revisar atributos, que es justo lo que hemos hecho después de definir las responsabilidades. Y por último, identificar los métodos. Cómo esas clases deben cumplir sus responsabilidades. Y revisar de forma que todos los requerimientos sean respondidos en base a métodos. Antes de continuar, me gustaría recalcar que esto que estamos haciendo es, digamos, un modelado de clase light. Ahora, en la parte de los métodos, en realidad lo que deberíamos de hacer es elaborar una serie de diagramas, como son diagramas de interacción o diagramas de secuencia, que nos aportarían más información para obtener nuestros métodos. Pero como es algo bastante complejo y este modelado que estamos haciendo, quiero intentar que sea una primera visión y una visión algo más sencilla, pues nos lo vamos a saltar y vamos a ver cómo podríamos intuir los métodos
simplemente de donde estamos partiendo. Pasamos al diagrama y empezamos a ver métodos. Entonces, la tienda debe ser capaz de buscar los animales. Pues tendríamos que hacer métodos para facilitar esa búsqueda. Buscar por especie y lo que devolveríamos sería un hueco. Bien, en este caso tendríamos que darnos cuenta de una pequeña triquiñuela que tendríamos que hacer a la hora de luego la programación, porque cuando yo solicito un animal, digamos que se nos debería dar toda la información de dónde localizar a ese animal. Y un animal realmente se encuentra en un pasillo, a su vez en una estantería y a su vez en un hueco. Si yo solo devuelvo el hueco, pues no sé en qué estantería está ese hueco, ni tampoco sé en qué pasillo se encuentra. Por lo tanto, debería tener en cuenta esto para que posteriormente la información que yo proporcione en el método sea suficiente para realizar la búsqueda. Si yo solo proporciono un hueco, este hueco debería de alguna forma permitirme ir hacia atrás para ver en qué estantería está y la estantería para ver en qué pasillo está. Y aquí está la triquiñuela. Nosotros podríamos incluir dentro del hueco el atributo de la estantería en la que está y dentro de la estantería un atributo con el pasillo en el que está. Una forma mucho más elegante de resolver eso sería el crear una nueva clase posición. Esta clase posición pues tendría que contener el pasillo, la estantería y el hueco en el que está un contenedor. Por lo tanto, estaría relacionada con todas esas clases. De esta forma, el contenedor sería capaz, en base a la posición, de resolver qué tengo que hacer para llegar a un hueco determinado en el que el propio contenedor está albergado. Por lo tanto, aquí lo que debería devolver el método buscar es un contenedor. Con respecto al método buscar por ID no habría ningún problema porque sería buscar por un string. Sin embargo, con respecto al método buscar por tipo de animal sí que tenemos un problema, que sería cómo le indicamos que lo que estamos buscando es un ave, un animal terrestre o un acuático. Esto se soluciona indicando aquí como parámetro una clase, de forma que dentro del método habría que comparar si esa clase corresponde con alguna de las clases que nosotros tenemos implementadas y buscar en función de esa clase. Esto no está terminado porque, si os dais cuenta, cuando yo busco por un string que hace referencia a un ID, es único y solo nos va a dar un contenedor en el que está el animal. Sin embargo, si estoy buscando por especie, no me va a devolver solo un contenedor, debería devolver más de un contenedor. Pues en este caso lo que vamos a devolver es una lista de contenedores. Igualmente pasa si yo quiero buscar por clase de animal, que debería devolver una lista de contenedores, puesto que posiblemente no tenga un único animal de la especie, ni del tipo de animal. Con eso ya tendríamos solucionada la parte de poder buscar animales según tanto el nombre como la especie como el tipo de animal. Y sería tienda la encargada de hacerlo. Nos falta el poder incluir los animales en contenedores, los contenedores en huecos, los huecos en pasillos y los pasillos dentro de la tienda. Pues para hacer que podamos incluir dentro de un pasillo una estantería, simplemente tengo que incluir métodos para añadir estantería o bien también eliminar, es público, una estantería. De esa forma yo podría organizar la estantería en pasillos. Igualmente haría lo mismo con la estantería en la que añadiría huecos y dentro del hueco contenedores. Finalmente, dentro del contenedor debería ser capaz de añadir un animal devolviendo un animal. No he incluido constructores ni getter y setter para facilitar la comprensión de el diagrama, puesto que veis que es bastante extenso, pero si lo vamos construyendo poquito a poquito y siguiendo los pasos que os he indicado, seguro que con un poco de práctica se os hace una labor bastante sencilla. Es cierto
que partiendo de unos mismos requerimientos es difícil conseguir el mismo diagrama, exactamente el mismo diagrama, dos personas. Pero eso no quiere decir que uno de los diagramas distintos esté mal, sino que es una visión distinta. Hablaríamos ya en términos de eficiencia. Posiblemente una versión sería más eficiente que otra a la hora de programarla, pero no significaría que no pudiera resolver el problema. Ya con la práctica se va adquiriendo la capacidad de ver qué versiones son más eficientes o más fáciles de programar, nos van a convenir más en un caso dado o en otro. Finalmente, y como aclaración, deciros que tanto en contenedor como en animal el tamaño se me ha quedado en privado. Esto no tendría por qué ser así. Podría tenerlo tanto en uno como en otro protegido, de forma que las clases que heredan pudieran manejarlas directamente, aunque también se hubiera podido manejar mediante los getter y setter de la clase contenedor o de la clase animal en su defecto. Pero puesto que el manejo del tamaño no implica ninguna restricción de seguridad sobre la clase contenedor o sobre la clase animal, los vamos a dejar como protegidos. También os he estado llamando la atención sobre un error que he cometido en la relación entre estas dos clases. La cuestión es que ahora mismo, tal y como está, una especie sería la encargada de contener animales, de forma que los animales pasarían a estar en la especie, y a nosotros nos conviene que sea justamente al revés, es decir, que el animal contenga la especie a la que pertenece. Si nosotros quisiéramos hacerlo para que el animal contuviera la especie y la especie también contuviera los animales, deberíamos crear una asociación simple, pero en nuestro caso eso no es muy conveniente porque la especie no necesita saber todos los animales que tiene, todos los individuos, pensad en todos y cada uno de los animales. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esta relación para que quede correcta. La buscamos aquí y la cambiamos. Debería ser una relación de agregación, en la que el animal pasa a tener dentro la especie. El último tema que se nos ha quedado abierto es, puesto que ya hemos puesto para buscar en la tienda los métodos necesarios, dentro de cada una de las clases que intervienen en la búsqueda, sería interesante que también hubiera métodos que nos permitieran llegar hasta el contenedor de un animal. Por lo tanto, es muy posible que tuviéramos que implementar los mismos métodos dentro de cada una de esas clases, excepto en la clase hueco, porque en la clase hueco se puede consultar directamente el contenedor y ver si ahí está el animal. Entonces podríamos añadir el método contains más que el buscar, con los mismos parámetros. De esta forma la clase tienda sería la encargada de llamar a los métodos buscar. La tienda realizaría una búsqueda en todos los pasillos que ella tiene. Cada pasillo realizaría la búsqueda en todas las estanterías que tiene el pasillo y cada estantería realizaría una pregunta a los huecos para ver si el contenedor está dentro de ese hueco. De esta forma el hueco podría responder sí o no en función de si el animal que tiene está dentro del contenedor. Y para eso deberíamos incluir también en el contenedor los métodos contains. Vuelvo a repetiros que los getters y setters no los he puesto para que no se extendiera mucho el diagrama. Si tuviéramos que contarlos, pues tendríamos que poner getter y setter para los animales del ID y del tamaño, getter y setter de la especie y del nombre, getter y setter del contenedor, del tamaño y del ID, pero también del animal que contiene. Y igual que en el contenedor, en el hueco tendríamos que poner los mismos getter y setter de los atributos, pero también del contenedor que contiene, en la estantería de los atributos y del hueco que contiene, y en el pasillo de la estantería que contiene, aparte de su ID, y en la tienda, pues solo haría falta el nombre. Para terminar de afinar el diagrama, podríamos considerar centrarnos en las clases contenedor y en la clase animal. Estas dos clases son clases susceptibles de considerarse abstractas, debido a que en realidad los objetos que crearíamos serían o acuarios, o urnas, o jaulas, y en el caso de animales, o aves, o terrestres, o acuáticos. Es por ello que vamos a estudiarlas para ver si sería adecuado convertirlas en abstractas o no.
En el caso del animal, que es una clase bastante sencilla, solo tenemos un ID y un tamaño. Y el hecho de hacer la clase abstracta implicaría que tuviéramos que tener un método abstracto. En principio, el único método abstracto que se nos podría ocurrir sería ver, por ejemplo, si un animal cabe en un contenedor. Pero eso sería complicar bastante la situación. Por lo tanto, si dejamos la clase como está, considero que no habría ningún perjuicio, porque de todas formas el propio programador no creo que creara objetos de tipo animal sin considerar uno de estos tres tipos. El caso del contenedor puede ser distinto, debido a que sí tenemos bastantes métodos y algunos de ellos sería conveniente que fueran implementados de una forma diferenciada en cada una de las clases que heredan. Estoy refiriendo a los métodos contains. Estos métodos podrían implementarse de una forma distinta en función de si estamos en una jaula, en una urna o en un acuario. De forma que una jaula solo buscará aves, una urna solo buscará animales terrestres y un acuario solo buscará animales acuáticos. Es por ello que vamos a hacer esta clase abstracta. Para ello simplemente ponemos abstract y la clase se convierte en abstracta, como podéis ver. Ahora nos faltaría indicar qué métodos van a ser los abstractos y nosotros vamos a poner estos que hemos dicho. Cuando ponemos un método en abstracto, este método cambia su visualización porque aparece en cursiva, como podéis ver aquí. Como os he dicho, podríamos considerar también el animal como abstracto, pero el problema sería que en ese caso tendríamos que inventarnos un método que en este caso no necesitamos, porque si no, cuando implementáramos la clase, al no tener un método abstracto, íbamos a tener problemas. Con eso hemos terminado un ejemplo de modelado de clases realizando su diagrama en UML y me gustaría que quedara muy clara la importancia de saber realizar esta tarea, puesto que una persona que no sepa realizarla no es capaz, en base a un enunciado, diseñar una aplicación y por tanto programarla. Solo sería capaz de realizar la labor de programación si le dieran ya el diseño hecho. Fijaos en la diferencia. Entonces es muy importante conocer el proceso de elaboración de este tipo de diagramas para ser un poco más autosuficientes. Y por supuesto, como siempre os he dicho, que a programar se aprende programando, a diseñar clases y a modelarlas también se aprende modelándolas.